Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a todos los senadores y senadoras para dejar una constancia. El pasado 29 de enero, a través del acuerdo firmado entre empresas multinacionales, Holcim, Argos, Acerías Paz del Río, delegados del Gobierno Nacional y Departamental, alcaldes de la provincia de Sogamuxi, líderes y voceros de movimientos cívicos, Vive la Gente, en presencia del viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, doctor Enrique Borda Villegas, el gobernador del departamento de Boyacá y su gabinete, el director de Corpo Boyacá y demás autoridades regionales, se hicieron compromisos para generar empleo, proteger el medio ambiente, investigar la afectación de la salud pública a causa de la quema de residuos tóxicos e incrementar con mayor eficiencia y eficacia los programas de responsabilidad social empresarial en el Valle de Sogamoso. Dicho acuerdo se señaló que, abro comillas, Corpo Boyacá con los alcaldes de la provincia realizarán una investigación médico-científica para determinar si la quema de los residuos tóxicos del programa Ecoprocesamiento que se llevan a cabo por Holcim en el municipio de Nopsa, Boyacá, tienen alguna relación con la epidemia de cáncer en habitantes de esta región, por lo cual se contratarán la Universidad de los Andes, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad Industrial de Santander y la Universidad Nacional, cierro comillas. En este sentido vale la pena cuestionarse si existe la relación, cuáles van a ser las sanciones del Estado y los controles que se van a tomar frente a esta problemática. De otra parte, es importante recalcar cuál es el compromiso de las multinacionales con la generación de empleo para los habitantes de Sogamuxi, teniendo en cuenta el acuerdo firmado en el cual se incrementa el porcentaje de contratación para el cual debe cumplirse sin discriminación alguna con los porcentajes acordados en mano de obra técnico-profesional y de empresas organizadas en la región con las facultades para prestar servicios a las transnacionales. Es de tener en cuenta que si se está explotando recursos de esta región de Boyacá, se debe generar empleo a la misma. Hago un llamado al gobierno nacional para que se le preste atención a las problemáticas sociales y ambientales del Valle de Sogamoso, a la Agencia Nacional Minera, a Corpo Boyacá, para que actúen con diligencia en la población de la vereda del Pedregal del municipio de Sogamoso, donde muchos campesinos tienen sus viviendas con gran afectación, a tal punto de que sus viviendas corren peligro, y de igual manera en los barrios Azoreda y Ciatame de la ciudad de Sogamoso, donde algunos de sus habitantes han denunciado a través averías tales como fisuras y desprendimientos de pisos en muros en sus viviendas a causa de la sísmica realizada por la compañía geofísica latinoamericana, subcontratista de la firma francesa Maurel Ampron, en un sector que nunca se debió autorizar dicha actividad, la cual se realizó en horas de la noche en el mes de noviembre del año 2011. Se solicita a la Unidad Nacional para la Atención de Riesgos y Desastres atender de manera urgente esta situación para evitar una tragedia en estos. Este es un compromiso del gobierno nacional después de la movilización realizada el 25 de enero anterior a estas poblaciones vulnerables con prioridad para evitar una tragedia. Gracias, señor presidente.